desde el punto de vista humano, pero para Dios no hay cosa imposible. Y es que la razón por la que él fue a Arabia es porque en Arabia no había cristianos. Pero entonces, para ser apóstol, se requería, número uno, haber sido enseñado por Jesús. Y se requería que fuera por 3 años, porque ese fue el tiempo, y tenía que haberlo visto. Y desde luego, cuando Pablo llega de Arabia, se reúne con Jerusalén, le cuenta todo lo que él conoce de la revelación de Cristo, y entonces la pregunta de ellos es: ¿cómo este hombre puede saber tanto? Y él dice: porque yo vi al resucitado, fui educado por él por el mismo periodo de tiempo que ustedes fueron educados. Por eso tengo derecho a llamarme apóstol. ¿No recibió la Santa Cena de Jesús, supuestamente? Bueno, no hay evidencia de eso. De eso no hay evidencia. Por eso digo que eso se da ya más en un campo especulativo. Donde único se puede recoger un poco de evidencia es del testimonio de lo que sucedió entonces ya directamente en Arabia. Con respecto a la otra pregunta, la historia revela 2 cosas interesantísimas. Y es que hubo un hermano de Jesús llamado Jacobo, que creyó en Jesús después de la resurrección de Jesús. Y la historia dice que Jesús se le presentó a él resucitado, y él creyó a esa resurrección de Jesús, y por lo tanto se declaró cristiano. Desde luego, era un hombre sumamente piadoso, y aunque no perteneció al cuerpo de los apóstoles, sí fue un líder dentro de la iglesia. Y Pablo dice que hay 3 pilares dentro de la iglesia. Uno es Pedro, otro es Juan y otro es Jacobo, el hermano de Jesús. Ahora, fuera de ahí, no se siguió la historia de la familia de Jesús, porque para la iglesia primitiva lo importante no era seguir la historia de la familia de Jesús. Para la iglesia primitiva lo importante era afirmar que Jesús era el Mesías con la prueba del Antiguo Testamento y que había resucitado con el testimonio que ellos daban personalmente de la resurrección. Por lo tanto, esa data de la familia se perdió por completo. Claro, hay una serie de tradiciones y de cosas, y hay en las tradiciones católicas María visitó prácticamente toda Europa, pero realmente es material especulativo de tradición. No hay ninguna evidencia histórica sobre el particular. Sí. Yo iba a hacer una pregunta porque yo estuve en Israel ahora en el verano y fuimos alrededor del mar de Galilea. Sí. Inclusive yo tengo una cosa donde tengo el mar de Galilea, un mapa, y están todos los sitios donde Jesús hizo los milagros alrededor del mar. Y entonces nosotros fuimos a Cafarnaúm. Yo digo, ahí había iglesias cristianas, ¿verdad? En Cafarnaúm, porque ahí estaba la sinagoga donde Jesús predicó. Nos llevaron ahí donde estaba la sinagoga donde Jesús predicó. Yo digo, estos cristianos, porque usted está hablando, ¿verdad, pastor, de Jerusalén? Pero entonces estos pueblos como Dalmanuta, Yarnet, donde bautizaron a Cristo, Nazaret, ahí habían iglesias, ¿verdad? Porque ahí se sembró el evangelio. En la Galilea, ¿verdad? En la Galilea había cristianos, y desde luego todos los cristianos no se circunscribían solo a Jerusalén. En Jerusalén estaba el concilio, pero había cristianos prácticamente en toda la región de Judea en el tiempo de Jesús. No tenían que huir, podían, eran cristianos que seguían afirmando que eran testigos de la resurrección, que eran testigos de los milagros y demás. Claro, cuando se habla de Jerusalén, no se habla de Jerusalén como el único centro de cristianos. Se habla de Jerusalén porque en Jerusalén está el cuartel general de la iglesia cristiana, que era el concilio. Era donde vivían los apóstoles, donde estaban los apóstoles. Claro, tenía que ser en Jerusalén porque allí era donde estaba la sinagoga, allí era donde estaba el templo. Y qué mejor lugar para probar que Jesús era el Mesías sino el templo. Ahora, de allí salían los cristianos de Jerusalén
a visitar toda la Palestina, todo territorio judío, toda la Judea, y allí ellos evangelizaban y ganaban a conversos para la fe. Mira, según la tradición, la casa de Pedro está ahí, al lado de Capernaum. Sí, yo he visto la casa de Pedro, desde luego. No olvidemos que es un elemento tradicional. Yo fui una vez con uno de los guías turísticos, amigos que hemos desarrollado amistad, y me llevó a la región donde donde estaba Sodoma y Gomorra, y ellos tienen toda una tradición histórica, y me enseñó una piedra, y me dijo, ¿tú ves aquella piedra? Y yo le digo, sí, la veo. Me dice, aquella piedra es la estatua de sal de la esposa de Lot. Y yo me le quedé mirando y le dije, George, cuando tú vayas a Puerto Rico, yo te voy a llevar a ver el perro del escambrón del pescador. Y yo te aseguro a ti que el perro del escambrón parece más un perro del pescador que esa piedra de la mujer de Lot. Así que, o sea, son elementos de tradición, ¿verdad? Sí, por eso no. Y esa es la evidencia histórica. Pero que aquella sea propiamente la casa, oiga, 2000 años crea una transformación topográfica increíble. Yo tengo un amigo mío que estuvo 25 años preso, y cuando salió de la cárcel, en lugar de llevarlo a la casa, lo llevaron a Plaza de las Américas. Porque él decía, ven acá, ¿y qué es eso de Plaza de las Américas? Pues vente, que te vamos a llevar. Y cuando lo llevaron, él dice que lo único que lo asombró a él de Plaza de las Américas era la escalera eléctrica. ¿Sí? O sea, todo cambia. Y fue en 25 años. Dice, yo no podía imaginar tanto cambio que había. Desde luego, sí, Pedro era de Capernaum, su suegra vivía en Capernaum, y todo eso es un dato veraz. Pero que aquella sea la casa, pues obviamente de hecho ellos dicen que es la tradición. Es como, por ejemplo, la tumba vacía. Mire, a mí me convenció un hombre que hay allí que es historiador, que dijo, él es cristiano, y digo, señores, si ustedes vienen hoy a ver la tumba vacía para creer en el resucitado, les digo que han perdido el tiempo, perdieron los chavos y van a salir de aquí engañados, porque yo veo al resucitado no en la tumba, yo veo al resucitado en el rostro de ustedes. Y yo digo, oye, qué cosa extraordinaria, ¿no? Ahí es donde yo veo el resucitado, en el rostro de ustedes. Ustedes son la evidencia del resucitado, no es la tumba. Pero, obviamente, son elementos que nos ayudan a visualizar, pero tenemos que aceptar que son parte de la tradición. Y nuestros amigos judíos no son tan bobos, ellos saben. Ellos fueron enemigos de Jesús y siguen siendo enemigos de Jesús, pero en nombre de Jesús desarrollan todo el turismo del país. Adelante. Yo escuché, me parece que un documental que hicieron en History Channel, que a veces se ponen a documentar estas cosas, que un familiar de Constantino, no sé si el esposo o la madre, se dedicaron a establecer cuáles eran los lugares de importancia, porque una vez que ella se convierte al cristianismo, pues comienza a ubicar los lugares que ellos entendían así, ¿verdad? Sin investigaciones arqueológicas ni nada, sino por puras tradiciones, cuáles eran los lugares específicos donde, ¿verdad?, se marcaban las cuestiones principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los arqueólogos pues tienen unas discrepancias tremendas, ¿verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero realmente lo importante es, ¿verdad?, el hecho de que Jesucristo estuvo allí, ¿verdad? Y alguna gente se emociona, pero lo más importante es, ¿verdad?, que la fe, ¿verdad?, creo yo. Desde luego, mire, yo le voy a decir algo. Yo espero que no haya un arqueólogo aquí que después no lo vaya a ofender. Pero la arqueología hasta cierto punto es subjetiva. La historia no. La historia es más concisa.